lo bueno que estamos conversando de esto es que sí, ahora quién, la generación de ahora cómo lo ve y como lo que estamos conversando de las películas y dónde se usa su música, del saber de dónde viene, que muchos no lo saben. Muchos, oh sí, es tango, es argentino. Y ahí se queda como la información de muchas personas. Y ver, o sea, lo grande y reconocimiento del ídolo que es él y que ha venido creciendo cada vez que... Sí, o sea, es como hablar un poco de lo que estuvimos hablando ahora, del esfuerzo, de la capacidad de él de innovar, de lo vanguardista que fue en Sí. muchos aspectos, de cómo eh, transformó una cultura completa. Eso es algo que Y creo que no... y lo sigue haciendo. Leí algo muy interesante que me gustó mucho. Dice, es un fuego que está muy lejos de extinguirse. La última canción. La última canción. Hola amigos de La Última Canción Podcast, acá estamos nuevamente para traerles la mejor información sobre el mundo de la música. Vamos a partir con algunas noticias, estamos nuevamente con Sí, Catalina. hola, ¿cómo están? Con Carlos. Gracias por estar al otro lado escuchándonos y apoyándonos. Para los fans de Beto, él volverá en otro episodio, así que lo extrañamos. Lo extrañamos y también me imagino que ustedes... El club de fans de Beto. Sí. Sí, le vamos a hacer su propia página de Instagram para que puedan dejarle sus saludos ahí. Sí, pero vamos a comenzar con algunas noticias de la música, como habías dicho, sobre The Cure, que comenzó su gira hace un par de semanas. La comenzó el 10 de mayo, creo que fue. 10 de mayo. Y una de las cosas interesantes de esta gira es que por segunda vez van a estar en Sudamérica y y primera vez que van a ir a Colombia. Claro, primera vez que van a estar en muy Bogotá. bacano, sí, sí. Sí, conozco hartos fans de Cure en Colombia. Sí, y deben estar feliz. Sí, claro, sí, me imagino. Sí. Sí, bueno, también eso habla que Bogotá día a día se ha transformado en una parada obligada para las bandas que van a Sudamérica. Eso ha sido un trabajo que ha pasado con el tiempo. Yo creo que el Festival Picnic ha sido uno de los festivales que ha transformado a Bogotá en... El Stereo Picnic, sí. Stereo Picnic que ha transformado a Bogotá en un lugar... Una nueva plataforma. Claro, una plaza donde llegan las bandas, lo que me parece súper bueno. También poco a poco Paraguay, Asunción aparece también como un lugar que las bandas también están parando. Y bueno, Lima poco a poco también aparece en el horizonte de las giras mundiales de las bandas. Esto se conecta también con el hecho de que se va a hacer Primavera Sound por primera vez en Colombia y Paraguay, aparte del ya anunciado Sao Paulo y Buenos Aires, y deja fuera por esta vez a Santiago de Chile. Yo, bueno, le escribí a la productora de Primavera Sound para preguntarle si tenían algún comunicado oficial, porque también el año pasado se hizo el festival acá en Los Ángeles y este año aparentemente ya no se va a hacer acá en Los Ángeles. Entonces quería saber y he buscado en la prensa, la verdad no aparece ningún comunicado oficial más que rumores o información extraoficial. Y ojalá nos respondan, y si no responden los vamos a mantener al tanto. Y Primavera Sound es un festival de más de qué clase de música. Primavera Sound partió siendo un festival de música, entre comillas, que no creo mucho en ese nombre, de música alternativa. Pero por ese festival han pasado todas las bandas imaginables. Una de las cosas interesantes de Primavera Sound es que siempre ha buscado la diversidad. O sea, es decirte que ha pasado desde Sam Smith hasta Motorhead, de Blair a Kanye West, ha tenido, digamos, una trayectoria y muchos músicos cuando tú buscas y opinan sobre Primavera Sound,
tienen muy buena opinión de este festival. Un festival que fue originario de Barcelona, en España. En España. Y tiene muy buen prestigio entre los músicos. El público que asiste también lo disfruta bastante porque es un festival amable, tiene... A pesar de que es o sea, independiente que sea un festival grande, enorme, tiene como una suerte de sensación que es a escala humana, como que no tiene esa cosa tan monstruosa. Bueno, al menos el que yo asistí, que fue el año pasado acá en Los Ángeles, me dio esa sensación y lo encontré increíble. Qué bien, ¿qué más tenemos del ¿Será que traen a... pues, estoy viendo que el que va a ser en Barcelona va a ser los Pet Shop Boys como el headliner. Sí, bueno, yo escuché una entrevista que le hicieron a los organizadores y Pet Shop Boys es un show gratuito que van a hacer en Madrid y en Barcelona, que va a ser como una bienvenida para la gente. Contaban que el sueño de ellos era tener a Depeche Mode, Pet Shop Boys y New Order juntos en el mismo festival y que nunca han podido. Tremendo. Sí, eso sería increíble, pero bueno, este año va a estar Pet Shop Boys y New Order al menos. ¿Cuál es? Perdón. Sí. No, ¿cuál era el otro festival que estabas hablando antes? Que es en Pasadena. Bueno, claro. Es más aquí. Claro, lo que pasa es que como Los Ángeles se quedó sin el festival de Primavera Sound, Just Like Heaven se hace por segundo año consecutivo. Partió el primer festival que fue como de Just Like Heaven, que no se llamaba así, creo, fue cuando tocó The Cure precisamente como headliner. Y ahora tuvieron hace un par de semanas, el día sábado 13 de mayo, a Yeah como principal headliners. Pero también estuvo Fever Ray, que sacó un disco hace poco que también está muy bueno. Y hablamos que era con la canción de Cool It Down. MGMT, que no se presenta hace mucho tiempo y presentaron el disco Oracular Spectacular, que es un disco que marcó un momento, sobre todo a mediados del 2008, 2010 por ahí. Peaches, que también siempre es una sorpresa, siempre es un show muy, muy potente. Y The Waldman, que también se volvieron a juntar, como que habían estado separados y volvieron. Entonces estuvo bastante entretenido, estuvo bastante interesante el festival. Y ahora también el 21 va a estar Siouxsie presentándose después de más de 10 años que no se presentaba en vivo en el festival Cruel World, que es lo que viene para Los Ángeles. Pero eso más o menos con los festivales. Qué bien. Sí. Y el nombre del festival de The Cure es A Show of a... El tour. El tour se llama Show of a Lost World. Show of a Lost World es la gira que los va a llevar a Sudamérica. Qué bien. Y que ojalá los fans lo puedan disfrutar. Sí, va a estar acá también en Los Ángeles pronto, ahora el 23, 24, 25. Sí, que bien por Colombia también, que van a estar allá. Sí, así que toda la gente allá de Sudamérica ahí tiene un buen show al que asistir de una leyenda. Sí, me imagino el recibimiento también para ellos y la audiencia y todo. Sí. Va a estar bueno. Sí, me imagino The Cure tocando una salsa, por ejemplo. O un vallenato, muy bien. Sí. Así que es quizás como, podría ser que se vayan un ratico, ¿no? Sí. El vallenato es como un lamento, puede ser. Claro, puede ser, sí, le pega un vallenato dark. Sí, exacto. Un vallenato bien dark, sí. Sí, y bueno, y lo último que queríamos comentar, lo que es como una anécdota que pasó, fue la invitación a la coronación del rey Carlos, ahora en la coronación en Inglaterra, de Nick Cave. El antiguo rebelde, el antiguo integrante de Birthday Party, un señor a esta altura, Nick Cave, siempre un músico destacado, por lo menos muy querido por mí. ¿Y qué se le puede criticar en Cave a esta altura? O sea, se le han muerto 2 hijos. Sí, ha pasado por cosas críticas y ya... Eso es lo chévere de envejecer también, como que ya le importa un culo todo. Exactamente. Como que ya estoy vieja, no me jodan. No, es más directo con las cosas y la verdad se enfocan más como en lo que es para hacer y para vivir. Sí, claro. Y estar tranquilos. Hay una humorista chilena que se llama Paloma Salas, que una vez tuiteó algo que me dio mucha risa. Decía, no hay la hora de llegar a ser ya una señora mayor y poder decirle a la gente en su cara que me valen caca. ¿Sí? Sí. Porque claro, cuando uno se llega a esa edad pueden decir esas cosas.
Bueno, espero no llegar así tampoco. Tener un poquito más de amor por la humanidad. Y bueno, ¿qué nos convoca hoy día, Carlos? Bueno, hoy tenemos un tema un poco extenso, ya que vamos a tratar a dos figuras de la música muy importantes. Vamos a empezar con Carlos Gardel. Tal vez el personaje más icónico o más conocido del tango en el mundo. Sí. Y Astor Piazzolla. Entonces ahí vamos a intentar mostrar en qué momento se conectan y en qué momento hay como un overlap de sus historias. Pero empecemos con Gardel, que fue el primero. Sí, empezamos con Gardel. Pues yo quiero decirlo porque pues él murió en Medellín, de la ciudad donde soy. Cosas que nosotros allá tenemos varios monumentos. Tenemos la casa gardeliana que queda en el barrio Manrique. También le hacen homenajes a él cada año, de lo que me he dado cuenta en el Olaya Herrera. En ese tiempo, cuando él tuvo el accidente, el aeropuerto se llamaba Las Playas, creo, y ahora se llama Olaya Herrera. Y sí, entonces cada vez que es un año del recuerdo de su muerte, hacen festivales de tango. Siempre conmemoran muchas cosas entre la ciudad y bueno, lo que también me di cuenta ha sido las diferentes informaciones que tenemos de cómo fue que murió, de que sí fue un accidente aéreo, también hubo, después de hacerse la autopsia, fueron como que hubo una balacera dentro del avión. Entonces hay muchas especulaciones sobre su muerte. Y él tuvo una procesión muy larga desde que murió en Medellín, el junio 24 de 1935, a la ciudad de Argentina. Pasó salió del ferrocarril de Antioquia, en Medellín, fue hacia Magá, hacia Bucaramanga. Después de ahí se lo llevaron a Nueva York, le hicieron un homenaje ahí en Nueva York también, que se quedó como un par de días en luto, que estuvieron acá en Nueva York. Y después de ahí pasó también en Río de Janeiro, en Montevideo, le hicieron también su homenaje y su bienvenida, hasta que por fin llegó a Argentina. O sea, fue como el paseo de un elefante blanco. Fue su último tour, digamos. Sí. El tour póstumo. Sí, en la parte de Medellín fue que en ese momento, hubo un momento en que llegaron a una estación y ya era como llevar al ataúd y a varios baúles que habían y una caja como de sombreros. Y a muchos les tocó arriarlo, y muchos entre caballos y entre burritos, a caminar hasta la próxima estación. Y hay una ¿cómo se llama? Hay una ciudad, en un pueblito, donde pasaron, quieren hacerle, como que nunca esa calle la quiten de ahí para poder seguir con el homenaje de Gardel, que por ahí fue que pasó cuando estaba en su camino de vuelta a Argentina. ¿Amagá? Amagá, creo que se llama, creo que es del pueblito Amagá, sí. Ah, ok, no sabía de eso. Sí. ¿Tú crees que la gente en Argentina tiene conocimiento o conciencia de la importancia que la gente de Medellín le da a Gardel? Sí, inclusive leí sobre un señor que se llama Leonardo Nieto, que hizo la casa en Manrique, en el barrio Manrique. La hizo en 1972, después casi 50 años después de la muerte de Gardel, y para conmemorar y darle el homenaje ahí, tanto como lo tienen en Argentina, también estar en Colombia. Como que estén más o menos coordinados. Sí, exacto. Y sabes que también él murió supuestamente a las 3 de la tarde. Entonces todos los años en el barrio Manrique se reúnen, le traen flores a las 3 de la tarde, hacen como una reunión, la gente se llega ahí a bailar, a escuchar sus canciones. ¿Hay pasión por el tango en Medellín? Muchísima. Inclusive hablé con varios amigos y me han dicho que cuando, yo no había nacido y muchos de mis amigos tampoco, pero los padres y los abuelos siempre, tráigame unos discos de Gardel, porque en ese tiempo sí, son los discos, y póngamelo ahí en la radiola. Y se ponían a tomar trago y a estar ahí pues en la esquina, a tomarse la cervecita y escuchar siempre música de Gardel, el gran Gardel. Es una cosa como familiar que reúne a la familia. Es muy interesante porque es como que tomaron
el hecho de su muerte en Medellín como que no fue algo accidental, sino que fue algo que los impulsó a mantener viva su legado. Sí, como que de alguna forma. Como un destino. Sí, exacto. Sí, lo que había entendido era que sí, como que lo ven como algo que era sí, un destino, de alguna forma. Carlos Gardel el Grande. Sí. Bueno, lo que tenemos claro es dónde murió Gardel, pero hay especulaciones sobre dónde nació. O sea, de hecho, Sí, eso también. Es muy loco porque hay investigadores que más que nada han ido dando luces de quién era Gardel y su pasado. Pero hay muchas opiniones ya así formadas que antes de 1923 de Gardel prácticamente no se sabe nada, lo que es muy loco. Pero sí, bueno, hay un historiador argentino que se llama Felipe Piña, que a todo esto tiene un podcast bastante interesante que es sobre la historia argentina, que se llama Historia de nuestra historia, que tiene un episodio sobre Gardel, y él en ese episodio, no recuerdo el nombre de la persona con la que habla, comentan, y es algo que la verdad yo sentí leyendo Gardel, o sea, sobre Gardel, que hay muchas historias de Gardel que son falsas, Sí. Probablemente la mayoría. Sí. Se llenan también para qué decir, Parte qué no de decir. crear el mito. Y ese morbo también de que son, ¿cómo es la palabra cuando? Sí, cambian la historia. Claro, lo van llenando de leyendas Sí. y mitos. Pero hay algo que precisamente en ese episodio de historias de nuestra historia Conspiraciones. Esa es la Claro. palabra que Sí, está. teorías de conspiración. Eso es lo que estaba pensando. El tema que sacaste. Conspiraciones. Sí, pero las dos teorías son, una es Francia y la otra es Uruguay. Sí. Claro, o sea, son como las dos historias Que se pelean. Bueno, vi un documental uruguayo hecho por un canal de televisión uruguaya donde ellos dan, pero por seguro que sí, él nació en Uruguay, en la ciudad Tucara, no sé cuánto. Tacuarembó. Tacuarembó. Y hay, bueno, entrevistan a profesores, investigadores, y la verdad es que no me gustó mucho el documental porque se llenaba de historias más o menos tórridas, en que la mamá de Gardel terminó siendo una prostituta. O que no era la mamá, sino que se la dieron a una amiga, que una amiga le tocó devolverse a Francia, que es la mamá de Gardel, que es Berta Gartés. Que se lo dejó a una amiga, entonces la amiga lo terminó cuidando. Claro, que ella es la amiga, digamos, y ella se lo llevó a Francia. En fin, la verdad es que yo le vi ese documental y no me gustó mucho porque la verdad es que es una cantidad de enredos que yo no sé. Bueno, la otra versión que escuché es que Gardel tenía que ir a Francia, pero antes de ir a Francia fue en gira a Uruguay, y ahí él dijo que era uruguayo para que cuando iba a Francia no lo enrolaran en el ejército. También, sí. Entonces, pero al parecer la versión más aceptada y más como informada es que sí, él nació en Toulouse, Francia. Y se vino súper pequeñito y migró con sus padres. Claro, parte de la inmigración que llegó a Argentina, sobre todo posguerra, y él se cría en un ambiente rudo, porteño, y de pequeño empezó como a expresar sus talentos y también con eso también a ganar dinero. Sí. Que también hay algo que es importante, porque muchas veces como que los grandes personajes como Gardel u otros, la gente piensa que salieron y fueron grandes inmediatamente, pero detrás de Gardel hay un tremendo esfuerzo. Él siempre trató de mejorar su voz, siempre fue como alguien que luchó por perfeccionar su arte. Sí, observaba muchísimas cosas también en la calle, de otros músicos, de otras tabernas. Poco a poco él miraba de que les daban una monedita a los cantantes. Él empezó también como a mirar ese tipo de cosas. Niños de calle, que miran que les toca pasar y vivir muchas cosas de la buena manera, porque humildemente él salió a ser quien sabemos quién es hoy. Me parece que también tiene una visión muy, digamos, avanzada, entender como el poder del audiovisual y del cine, y entender que podría alcanzar un público más amplio a través de estas películas que hacía. Sí, fue un innovador de todas maneras. Él tenía un sentido del espectáculo increíble. Él logró como estar a la vanguardia en su tiempo, hacer cosas que nadie había hecho anteriormente.
Bueno, el carisma y la simpatía de él no está puesta en cuestión, pero no solamente en el arte y en el mundo del espectáculo la simpatía y el carisma es lo que te va a llevar adelante, sino que también es tener la inteligencia y la intuición de poder decir como, mira, estas son nuevas plataformas que puedo ocupar, que él lo hizo, o sea, derechamente lo hizo. O sea, si estuviera vivo en esta época, seguro estaría en TikTok. Seguramente estaría haciendo este programa. Tendría un podcast, sí. Quizás fue él el que inventó todo el TikTok, que son esos pedazos de escenas rapiditas. Sí. Y después con la letra, y después con la música, después se incorpora el cine. O sea, eso es súper interesante que hizo esos cortometrajes como para que son casi videoclips básicamente, donde primero como que contextualiza lo que va a ser la canción y luego como que la explica un poco, luego la canta. Eso es todo un trabajo de guión, todo un trabajo como de poder... Y eso es muy interesante, porque ese fue un trabajo que él hizo, que a él se le ocurrió, tenía, digamos, la inteligencia y la viveza de decir como esto. Lo otro que también es importante en Gardel y que le da un carácter al tango, que él lo hizo evolucionar, el tango lo llevó a otros límites que no se habían conocido antes en el tango, es la utilización de lo que le llaman en Argentina el lunfardo, que son palabras de la calle, que es como cambiar, como, no sé, me imagino que todos han escuchado alguna vez argentinos cambiar decir como en vez del cantor, el tocar. Sí. No sé, como cambiarle el orden a las palabras, la germo, por decir la mujer. Sí. Eso está muy presente ahí y que tenía que ver con que el tango sí proviene de un lugar rudo, de un lugar de guapos, de gente que estaba, digamos, confrontada a la situación cotidiana, y ese es otro de los digamos, características del tango en Gardel y bueno, el tango en general, que funciona un poco como crónica, funciona como contarte historias de la vida cotidiana, del hombre de esfuerzo, del hombre que se ve enfrentado, digamos, a situaciones no del todo feliz. Compone él muchas cosas también, pero yo quería como meter aquí ahora lo de la composición que estás hablando, de las canciones y de las letras. ¿Quién fue también responsable de ayudarle a componer? Fue Lepera, Alfredo Alfonso de Paula Lepera. Eso lo leí, me encantó ese nombre tan largo y tan bonito. Sí. Y él fue también una persona que ayudó mucho y estuvo a la par con Gardel en todo su tiempo artístico y en toda su... Y de hecho, pues murió con él en el accidente de avión, ¿no? Sí. Andaban juntos para arriba y para abajo. Sí, bueno, Lepera no fue como originalmente el más cercano con Gardel. Gardel tenía otros colaboradores, pero cuando él, por así decirlo, da un salto y es contratado por Paramount, necesita formar un núcleo de colaboradores más firmes, y ahí es donde entra a jugar Lepera, que ya tenía una carrera en el teatro de guionista, de escritor, era un tipo... Y él era periodista también. También, claro, y cronista. Cronista, sí. Y entonces él venía con un bagaje donde tenía, digamos, el talento y la sensibilidad para contar historias. Sí, y pues de hecho muchas de las canciones más famosas de Gardel son escritas, la lírica es de Lepera, ¿no? Como claro. Por una cabeza, Volver, que son composiciones musicales de Gardel, pero la lírica es de Lepera. Claro, de hecho, El día que me quiera está vinculado con la poética de Amado Nervo, entonces hay, digamos, resonancias literarias ahí, que fue un peso cultural que trajo Lepera, que le dio una textura y un gusto y un sabor a las letras de Gardel, que tenía por otro lado el gran talento de saber elegir muy bien las canciones. O sea, yo creo que eso es uno de sus grandes talentos, poder funcionar casi como un editor, decir como, esta canción va a funcionar más que esta otra. Sí. Al igual que el que ustedes ya saben, Bad Bunny. Y pues digamos que se le puede abonar también el hecho de saber escoger bien de quién se rodeó. Exactamente. Digamos, es una jugada muy inteligente de escoger a alguien
con ese bagaje y ese conocimiento literario para que compusiera sus Claro, canciones. para darle, digamos, espesor a su trabajo. Que, bueno, él después de filmar con Paramount se va a Francia, donde el tango se vuelve muy popular. Sí, los franceses quedaron enamoradísimos, encantadísimos con el tango y con Gardel, obviamente. ¿Ustedes, bueno, lo que leyeron o lo que fueron como aprendiendo de Gardel, sienten que él es como el padre del tango definitivamente? Pues creo que es como, no sé si he escuchado otros nombres que también están rondando ahí, pero creo que definitivamente era muy talentoso y sí se volvió como la imagen, digamos, del tango. También, digamos que su joven muerte lo inmortalizó, como que solo existió el joven Gardel y esa es la imagen que todos recordamos porque nunca llegó a envejecer. Y es como que de alguna forma es conveniente, como que mantener esa figura que no envejece, que es eterna. Como que ¿no? lo canonizan, como que lo vuelven icónico. Exacto, sí. Bueno, él luego viaja a Nueva York también, donde empieza como a forjar una carrera en el cine, como ya... O sea, él da la sensación que él buscaba transformarse en una estrella mundial en grande. O sea, él está apostando por sobre la media y él transformarse en una estrella de cine. Confiaba mucho en su trabajo, él confiaba mucho en su talento, que también es una característica bien importante porque lo que decía en un momento sobre el esfuerzo, él sintió que su voz empezó a mejorar con el tiempo y empezó como a trabajarla. Tuvo un coach vocal que le exigía bastante y a lo cual él respondió, y eso a mí me parece que es bien importante decirlo porque no es como que él partió teniendo una excelente voz. Él llega en un momento cuando llega a trabajar con mejor tecnología a decir como qué felicidad de poder cantar bien. Supo cultivar. Exactamente. Cultivar su voz, cultivar las oportunidades, el momento de seguirle en el aprendizaje, en la gira. Él tuvo su visión y la siguió. Y pues digamos, también es una época donde no existía el autotune que es tan comúnmente usado ahora, entonces como que a los artistas les tocaba trabajar en su voz más, me parece a mí. Sí, pero no te metas con el autotune. Yo de hecho ahora estoy hablando por autotune. Sí. No, pero sí les tocaba el esforzarse totalmente más y dar todo para que la voz, para que el canto, para que su actuación sí diera lo que sabemos y podemos recordar de lo que vemos tan bien hecho en un pasado. Entonces sí, la gente se metía con todo para hacer lo mejor. Sí, me pareció un dato interesante que la película El día que me quieras fue rodada en Nueva York. No tenía ni idea de eso. Claro, estaba en Nueva York. Y bueno, yo creo que ahí es donde salta como la anécdota ya más o menos famosa de nuestro otro personaje, que es Astor Piazzolla. Sí. Sí, bueno, Piazzolla... Que es una historia muy linda, me parece. La Piazzolla era... disculpa, sigue. Sí, no. Él también emigró a Argentina desde con sus padres. Ellos nacen Piazzolla nace en Argentina sí, y después viajan a Nueva York. Sí, su familia, bueno, inmigrantes italianos. Italianos, exacto. Su familia tenía ciertos vínculos con la mafia italiana y viajan a Nueva York, donde está establecida la mafia italiana. Y Piazzolla de pequeño fue un personaje bastante inquieto y tocaba el bandoneón. Sí. Eso fue lo que el papá le regaló a él. Le regaló, claro. Pero al principio él no estaba como muy interesado. Después volvió, como que sí se empezó a ponerle interés al instrumento, a observar también las calles en Nueva York y cómo pasaba también todo ahí, para él también darse como ese espacio en la música y empezó con el instrumento.
También era muy fluente en el italiano, español y en el inglés, que eso también fue lo que ayudó mucho. Creo que hablaba francés también. De hecho, sí. Y bueno, el tema es que igual, al igual que mucha gente de esa época, la sobrevivencia era una cosa cotidiana. Y en el caso de él, encontró en tocar el instrumento en las calles de Nueva York una forma de ganar algo de dinero. Sí, y ayudar a los padres también, y en lo que podría él mismo también darse. Claro, y ahí empezó un poco a crecer su pasión. A mí lo que me gusta bastante de Piazzolla es como esa sensación que hay entre lo que él toca o su manera de hacer la música que hace y su vida, como que hay una relación súper cercana, como que uno puede lograr sentir que su música expresa precisamente sus vivencias, como que está muy... Fue un tipo que fue criado, digamos, en la rudeza. Él no fue, digamos, una persona como se piensa cuando se piensa en un artista como delicado, viviendo en un castillo, alejado del mundo, sino que él le tocó pasar por la rudeza que significó Nueva York, sobre todo en esos años. Sí, eso es lo que moldea cada persona individualmente. Claro, le va dando un artista, carácter. Exacto, Dando totalmente. un carácter. Hay una anécdota que yo también, no sé cómo si se puede comprobar, pero al igual que a Gardel, yo creo que a Piazzolla también le agregan hartos mitos, ¿no? Y entre esa historia que, si debe ser cierta, es increíble, que él está tocando en el metro de Nueva York y un tipo que está pintando le dice, tú eres muy talentoso, tú deberías dedicarte a esto. Y dicen que el que hizo eso era Diego Rivera, el pintor mexicano. Sí, eso me... Hay que llamemos inmediatamente a Rivera. No, y una de las cosas que hizo para que él conociera a Gardel fue que Gardel estaba en Nueva York, sus padres se enteraron de eso y le dijeron, ve y saluda a Gardel de parte de mí, o qué fue lo que el papá le dio a él para que... No recuerdo exactamente o para que lo firmara. El link, o sea, cómo se juntaron, pero Piazzolla fue básicamente a hacer un mandado. Un mandado, fue a hacer un mandado y le tocó ir al hotel donde estaba Gardel y Alfredo Lepera, y él los molesta, básicamente los despierta, estaban durmiendo y Lepera se molestó, básicamente, como que creo que Lepera tenía mal genio. ¿Y qué quieres? ¿Qué sé yo? No, pero y creo que pasó fue que él estaba en el ascensor. Uh-huh. Y quien más estaba en el ascensor con él le dijo, el niño le dijo, por favor, floor 18. Uh-huh. Y el señor no entendía el inglés, entonces él le dijo en español, voy al piso 18. Entonces, ay, mira, yo también voy a ir, que no sé qué. Y ahí es cuando una de las personas que está con Gardel está en ese elevador con Piazzolla. Entonces, ven conmigo. Entonces, cuando van a la habitación, él se le olvida la llave. Entonces le dice, ¿por qué no te metes entre las ventanas y entre las escaleras? Claro, sí. Y abres por la ventana y despiertas a Gardel para que nos abra la puerta del hotel. Que ir a filmar, algo así. Entonces él va súper contento, se mete por las ventanas y así se mete así entre las escaleritas y toca a la pera, ¿no? Uh-huh. Y no, ¿qué haces? ¿Qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? Y entonces que no, tú no eres Gardel. Entonces se van del Gardel y le dicen, pibe, ¿y vos quién sos? O algo así. Claro, y se da cuenta que era argentino sí, también. entonces se despierta y súper contento pues que el recibimiento pues de Gardel con él, y así fue que se conoce Gardel con Piazzolla. Y después como que básicamente lo contratan para que sea el traductor, porque igual Gardel no hablaba nada de inglés. Claro, no, es una gran historia, porque o sea, ¿qué posibilidades hay en la historia de que dos personajes tan icónicos tengan ese cruce? Sí. Tengan ese cruce. Y bueno, Gardel se entera que él toca el bandoneón, lo ve tocar y dice, no, esto tú no tocas el bandoneón. O sea, si lo tocas, pero no tocas tango. Sí. Lo que lo frustró bastante a Piazzolla, ¿no? Sí. Y el otro dato también interesante, porque bueno, entonces él estaba muy contentos, la familia no lo podía creer, entonces le dijo, mira, voy a estar con él, voy a estar ayudándole con el inglés y todo. Y en esas, Gardel hace una película
que creo Que es que... El día que me quieras, Y sí. le dio el papel a Piazzolla, que era el niño repartiendo el periódico. Sí. Claro. Y en eso, entonces el niño comenzó a trabajar, los papás súper contentos, que Piazzolla estaba con Gardel, y empezaron las giras y todo, y en una de esas el niño le piden que se vaya con él, Gardel, que se vaya con ellos, y le dice a los papás que vamos a ir, que si me dejan ir, y me dice, pues no, o sea, pues cómo se va a ir, está muy pequeñito, se queda en la casa con nosotros. Ay. Entonces fue como una frustración y que el niño lloró mucho. Piazzolla no podía creer que ya no podía estar con Gardel y seguir con él las giras y además de, de situaciones artísticas y de la música con él. Ahí hay una cosa bien interesante como que retrata un poco también a Gardel, que Gardel independiente que pasó a ser una figura mundial, que podía hablar con el presidente de Francia un día, pero él siempre fue tenía muy claro de dónde venía, siempre fue muy cercano a su origen. Y toda esta cosa de los niños repartidores de diarios y todo, para él era una cosa re importante, porque él, no sé, en las noches les compraba todos los diarios para que no tuvieran que estar toda la noche repartiendo, Sí. entonces como que ese apego a su origen también fue algo que lo destacó bastante, como que lo mantuvo muy, Su muy generosidad, cierto. sí. También la humildad que también mantenía ante todo. Ujú. Y bueno, me imagino que después de este encuentro Piazzolla vio el futuro. Piazzolla estaba destrozado por no compartir y seguir como la gira con Gardel. Pero también eso de pronto lo salvó, ¿no? Sí, después de todo es que pasa que él está en la gira, él está en Francia, él está haciendo puesto en México y llega a Colombia. Y ahí es cuando Gardel tiene el accidente. Y ahí es donde es una de las cosas donde el padre, al decirle que no, le salva la vida a su propio hijo Piazzolla. Donde, Increíble. sí, eran dos personas grandes de la música en el tango, no estuvieran con nosotros o no tuviera ya lo que sabemos Claro, tanto de sí, lo pues que Piazzolla nunca ha llegado a ser... ¿Quién es? Sí. Sí, exacto. Sí, bueno, y Piazzolla posteriormente entró a estudiar música clásica, él se especializó más en la música clásica y viaja a Francia, donde se encuentra con Nadine Boulanger, que empieza a hacer clases con ella y es un personaje súper importante en la vida de Piazzolla. Le reconoce su talento, Sí. lo impulsa, lo empuja a que él siga. Creo que él ganó una beca, ¿cierto? Creo que él ganó una beca de... Ganó una beca y lo cómico, bueno, algo que contaba Piazzolla es que ella siempre le dijo que el gran arte, que cuando alguien se acercaba al arte y si lo que veía o lo que básicamente escuchaba o sentía frente a una obra era sencillamente decir como, es interesante, pero no se apasionaba por eso, era porque en realidad ese arte no tenía nada. Y fue lo que precisamente le pasó a él cuando le presentó su trabajo a Nadine. Ella le dice, está interesante. Y él se empieza a sentir Sí. mal y él le dice, mira, la verdad es que yo soy un músico de tango. Y le dice, pero haberlo dicho antes, a ver, toca algo. Y ahí es donde ella le dice, no, eso es lo tuyo. Sí. Eso es a lo que te debes dedicar. Aquí para que añadamos, el tango viene de música clásica, de música criolla. Sí, pues como de que música, había una distinción entre el de tango los criollo, inmigrantes, el tango ajá. criollo y el tango, digamos, francés. De cámara. Sí. Ok. Sí, es que también yo creo que una de las cosas interesantes del tango que es como volver vernáculo, como un poco sacar de la academia, sacar como de las esferas más o menos más exclusivas de la música clásica y traerla, digamos, al sentir popular. Entonces, ese cruce me parece que hace del tango algo tan particular y que en realidad igual, nosotros ahora escuchamos el tango que escuchamos ahora probablemente no era así antes, o sea, seguro no era así, y es probablemente por un lado Gardel que lo hace llegar a las grandes audiencias, pero por el otro lado es Piazzolla el que hace un quiebre y le agrega elementos que el tango no había tenido hasta ese momento y que también le trajo problemas, le trajo adversarios, le trajo crítica. Por cambiarlo un poco, o cambiarlo demasiado, porque para las personas más conservadoras, digamos así, del tango,
Piazzolla era una persona que estaba entrando otro tono, otro estilo en el mismo entorno, pero diferente, más pesado, más complejo. Claro, le agrega elementos que no son ortodoxos, por así decirlo, y eso, digamos, genera una molestia porque es como que el tango tiene un orgullo nacional en Argentina, o sea, es parte de la cultura, y que venga alguien como Piazzolla a romper estas tradiciones, obviamente no caía bien. Sí. Pero también ahí hay otro elemento en Piazzolla que es bien, al menos a mí me emociona bastante, que él creyó ciegamente en su trabajo, tenía como la libertad mental de poder decir como vamos a hacerlo de esta manera y rompió. Y no solamente eso, sino que también defenderlo, porque ahí hay otro elemento que yo creo que para los consumidores de cultura o la gente que escucha música el día de hoy, no está como tan conversado ni tampoco es como que está tan transparente, que es el hecho de cuando tú te transformas en un artista y traes una propuesta en la cual tú crees, sí hay un momento en que tienes que defenderlo, porque obviamente te vas a encontrar con gente que te va a decir que no, y gente que te va a decir que no está bien, que no es lo que debes hacer, que mil cosas. Pero al final el poder de él creer en lo que le gusta, claro, y su pasión, claro, entonces hace que sobrelleve y se pase la gente por delante, claro, porque y tener es lo que yo quiero, la convicción, creo, tener la determinación, eso yo creo que es algo que uno puede aprender en el caso de Piazzolla, así mismo como uno puede también entender en el caso de Gardel el esfuerzo, la constante el constante trabajo para poder depurar mejor tu trabajo, y eso es algo que muchas veces las generaciones actuales no lo ven porque aparentemente las cosas son más inmediatas, y la verdad es que yo creo que en todo tiempo va a ser lo mismo, siempre va a existir esos elementos detrás. Sí, y quizás por lo como se ve tan poderoso es por el mismo hecho de ellos haber dado tanto, pues poniéndose las pilas en cada momento, defendiendo con toda la pasión en lo artístico y en lo que ellos le nacían de sí, seguir con el tango, seguir de ser los artistas que son. Por eso uno, aún ahora, así uno no nos hayas tocado esa época, lo sabemos es por el bien hecho de haber ellos tener esa convicción, como dijiste, de ser y hacer las cosas bien. Y también creo que se repite un poco esa visión que tuvo, digamos que ya lo nombramos con Gardel, tener una visión más amplia y como más mundial acerca de la música y de la innovación, de las posibilidades que hay, del futuro que podría tener, como que todo ese, no dejarse limitar por la condición del tango clásico, sino como abrir puertas y también hay un video que está rondando por ahí en redes que es él hablando creo que es de Charly García, y diciendo, esos me parecen excelentes, son excelentes músicos, como que apreciar las generaciones que vienen y entender que la música va cambiando y que es un ser viviente, básicamente. Sí, ¿no? yo creo también otro aspecto de Piazzolla y Gardel también, yo creo que cabe dentro de eso que podríamos analizar un poco, que es el hecho de que Argentina vivió una época de crecimiento, de que estuvo pero a muy poco de ser un país desarrollado. Por lo tanto, la mirada que había en Argentina respecto a sí mismos era una mirada que tenía alcances mundiales, que buscaba llegar a transformarse en un referente cultural. Entonces también traían ese contexto histórico detrás que los llevaba adelante con sus intenciones. Y eso es muy bello, digamos. Bueno, hay un documental, ¿te recuerdas el documental de Piazzolla? Es algo de Sharks. En este documental es muy entretenido, yo lo recomiendo mucho que lo vean.
ahí hay una parte, hay unas grabaciones o entrevistas a Piazzolla directamente, y hay una grabación muy divertida donde él llama a un locutor de una radio. Los años del tiburón. Los años del tiburón. Y a él llama a una radio y le dice al locutor, le dice, mira, si vos volvés a hablar mal del octeto que tengo, yo te voy a ir a ver y no precisamente para hablar. O para saludarte. Claro, entonces eso también revela un poco ese carácter barrial que tenía Piazzolla, ese coqueteo que tuvo con el crimen también. Y bueno, sí, esa vida callejera que le enseña muchísimas cosas de sobrevivencia. El barrio. Del barrio fino. Hay un dato que recordé que es en otro documental de Piazzolla, que lo dice, creo que es el nieto, que explica que Piazzolla cuando nació tenía un problema en la pierna. Entonces llevó mucha terapia y mucho tratamiento para que estuviera bien, pero ese problema hizo que los padres de Piazzolla decidieran solo tener un hijo y dedicar todo su amor y comprensión y esfuerzo a este hijo. Entonces eso, digamos que al final fue definitivo como para consagrar su crecimiento musical y su crecimiento como persona. Yo creo que de tener ese... Sí, es importante eso que dices, porque hay un documental de Billie Eilish, no sé si lo vieron, que salió creo que por Disney. No salió por la plataforma de Apple. Es bien interesante porque Billie Eilish, siendo tan joven, se transformó en un artista de renombre internacional, sobre todo en estos tiempos que cuando logran ese nivel de fama, la presión de las redes sociales y de la exposición que hay es enorme. Y en ese caso Billie Eilish cuenta un poco lo que ella tuvo que atravesar, pero destaca mucho el apoyo incondicional y el cuidado que los padres tuvieron con ella. Y que ella lo compara, digamos, esa suerte que tuvo ella con gente que ella conoció, que cayeron en las drogas, que sucumbieron ante esta presión y que no han tenido finales muy felices. Generacionalmente hablando, la generación de Billie Eilish está bien hecha mierda en varios aspectos. Entonces es interesante que lo menciones porque efectivamente ese apoyo de los padres yo creo que también a Piazzolla le dio una suerte de seguridad mucha seguridad y claro, y libertad de poder como tomar decisiones más meditadas y sí, al más final también como que también. No tener miedo a lanzarse y innovar o a lo que le digan, al que sí, al que no, si está aceptado o no, y él con toda fe. Y entonces eso es lo que vemos, esa fuerza y ese poder que él dio al seguir con su interpretación y con su música y con cómo cambió un poquito y modificó el embrace, el embarque al tango. Y bueno, la posterioridad del caso de Gardel, bueno, se transformó en probablemente uno de los iconos más importantes de la cultura popular argentina. Igual quiero hacer como un disclaimer acá para nosotros tratar este tema. Tuvimos conversaciones donde digamos pusimos sobre la mesa el hecho de que es un tema delicado, que nosotros no somos argentinos, que estamos hablando de una figura que pertenece, digamos, y está en el seno y en el corazón de una cultura que es argentina y que respetamos mucho. Muchísimo. Pero también entendemos que Gardel se transformó en una figura mundial, o sea, es alguien que ya le pertenece al mundo, que como por ejemplo tú me contabas la situación de cómo es en Medellín con Gardel, la relación que hay, que es algo que yo no sabía. Sí, como está bienvenido, siempre lo recuerdan cada año, ya lleva yo creo más... ¿Ya cuántos años? ¿87, 88 de su muerte? Sí. Más o menos. Y cada año para mí también fue muy bonito encontrar esa información de cómo Colombia lo tiene a él. Que es un orgullo también para nosotros como lo es para Argentina. Sí, definitivamente sí es una figura reconocida mundialmente y pues su música sigue siendo usada, digamos, en películas. Creo que Por una cabeza es como una de las canciones más usadas en películas. Creo que está en la lista de Schindler, aparece en la escena inicial. Bueno, en el perfume, la escena icónica del perfume mujer. Sí, exacto, con Al Pacino. Sí, o sea,
y es algo que todo el mundo reconoce. Creo que también está en Mentiras Verdaderas, que es con Arnold Schwarzenegger. Gran O sea, película. sí, o sea, él ya pasó a otro nivel. Con su Sí. música pasó a otro nivel a través de él, pues. Claro, porque aparte también él es una figura del mundo del cine, o sea, como que igual la dimensión cinematográfica, la dimensión de como actor de Gardel es enorme. Él tiene una producción vasta de películas, de producciones que también les dio una exposición mundial en su época y eh, me gustaría saber o entender un poco cómo lo ven las generaciones ahora Gardel, o sea, pero es loco igual porque igualmente se le reconoce, o sea, pero se le ve como como no sé, como uno podría hablar de Cristóbal Colón, así como una figura tan lejana. Sí, sí. Y lo bueno que estamos conversando de esto es que sí, ahora la generación de ahora cómo lo ve y como lo que estamos conversando de las películas y dónde se usa su música, del saber de dónde viene, que muchos no lo saben. Muchos, sí, es tango, es argentino. Y ahí se queda como la información de muchas personas. Y ver, o sea, lo grande y reconocimiento del ídolo que es él y que ha venido creciendo cada vez que... Sí, o sea, es como hablar un poco de lo que estuvimos hablando ahora, del esfuerzo, de la capacidad de él de innovar, de lo vanguardista que fue en Sí. muchos aspectos, de cómo transformó una cultura completa. Eso es algo que creo Y lo que sigue, no... y lo sigue haciendo. Leí algo muy interesante que me gustó mucho. Dice, es un fuego que está muy lejos de extinguirse. Y Claro. sigue, y si el fuego y sigue eh, grande. Sí, Grande. claro, o sea, aparte también fue alguien súper prolífico, o sea, hizo, no sé, una cantidad enorme de tangos y logró como seleccionar, como decía en un momento, como fue como un editor de canciones, Sí, para su corta vida fue muy prolífico. O sea, súper prolífico. vemos en Piazzolla que fue prolífico, pero también tuvo una vida más larga y más, digamos, alcanzó a vivir su vida completa, de cierta manera. Ujú. Y bueno, y por el otro lado, Piazzolla también, que fue rupturista, que tenía una pasión genuina por el jazz. Tiene un disco que, en mi opinión, mira, yo cuando empecé a escuchar Piazzolla, yo de haber tenido como 20 años más o menos, y me voló la cabeza, fue como, lo encontré increíble, lo escuchaba bastante, y empecé como a indagar más y más cosas de él, y bueno, tiene una obra muy extensa. Y también a mí me gusta el jazz y me encontré como que había un disco que me lo compré en ese tiempo que se compraban CDs de él con Gary Mulligan, que es un saxofonista de acá de la costa oeste. Hizo una mezcla. Hizo, claro, o sea, Gary Mulligan junto con Chet Baker probablemente son como los dos representantes más importantes de lo que le llaman el cool jazz, que se oponía un poco al bebop de Nueva York, que era más como caótico, que sonaba más barroco. El cool jazz, como lo dice la palabra, era Sí. cool y era Jazz. como más relax, mucho más como laid back, y un poco más romántico tal vez, un poco como en la línea de Bill Evans. Y Piazzolla logra hacer un disco con Gary Mulligan que a mí no me gustó para nada. Bueno, que la gente lo escuche, le juzgue de ellos, pero a mí no me pareció una buena idea. O sea, como que siento que si bien los horizontes a los cuales Piazzolla llevó la música son amplios, son enormes, y abarcan muchos géneros musicales también que pueden entrar, pero no sé, algo siento que en ese disco no funciona bien, como que no logra cuajar bien. Puede ser porque es un disco experimental, o sea, puedo entender que tiene, pero también la historia nos ha demostrado que nadie siguió por esa línea, porque parece que a nadie le parece tampoco tan interesante seguir por esa línea. Pero bueno, que también lo intentó y Claro. lo dio y lo hizo y ahí está
para que lo escuchen y quien le guste y el no, pero Exactamente. también Sí, se llama se suele ver. Years of Solitude, o Años de Soledad. Sí. Sí, se puede escuchar fácil. Sí, no, es un disco interesante como para poder adentrarse un poco a entender hasta dónde eran los límites de dónde llevaba la música Piazzolla, y eso igual da un insight, una mirada como más interior de la mente, de lo que él estaba pensando, o sea, como que sus horizontes musicales eran amplísimos. Está también el hecho que fue resistido por la crítica, hasta el hecho de que le costó mucho ser reconocido en Argentina. No fue reconocido en Argentina en un primer momento hasta mucho después, cosa que también él generó un cierto resentimiento, pero yo creo que al día de hoy Piazzolla es alguien que llevó el tango a la modernidad, traspasó una frontera y le dio al tango una mirada de futuro, y luego que tenemos, qué sé yo, el bajo tango, bajo fondo. Y hay una cantidad de otras agrupaciones de tango argentinos modernos que Piazzolla, yo siento que abrió esas ventanas y le dio rienda suelta, y finalmente el tango sigue viviendo entre nosotros como influencia para un montón de bandas modernas, y yo creo que ese es uno de los grandes legados de Piazzolla Sí. en el rock and roll. Sí, pues como dato ahí está que en sus últimos 10 años escribió más de 300 tangos y unas 50 bandas musicales de películas. En los últimos 10 años de estar vivo, y recibió un Grammy póstumo, o fue nominado para un Grammy ya de manera póstuma en 1992. Okay. Siempre los Grammy llegando tarde, ¿eh? Sí, siempre a la vanguardia. También el homenaje que hizo a su padre en una canción en 1959 que era la... ¿cómo se dice? Nonino. Adiós, Nonino. Nonino. Sí, bueno, una de sus canciones más famosas. Sí. Sí. Y bueno, yo siento que al entrar a explorar a estos dos personajes, uno le toma un respeto y un cariño también a estos hombres de otra época también, que una gran admiración también. Claro, y que tuvieron como el coraje, la valentía, porque yo creo que eso es lo que más los destacó a ambos, que tuvieron la valentía de mirar hacia el futuro, de encontrar a través de su forma de expresar su música, llevar adelante toda una cultura y todo un aparecer hacia la modernidad, porque eso es algo difícil, digamos, no es fácil como pensar en que en una o dos personas se carga todo el peso de llevar adelante toda una cultura. Obviamente hay otros exponentes del tango en Argentina que son importantísimos, como Varela o Roberto Goyeneche, que también son súper relevantes, y hay más, o sea, hay muchos más, pero en este caso nos enfocamos en ellos dos, y la verdad para mí fue un placer. El gran regalo que dieron, que dejaron para nuestro presente y lo que sigue del gran tango. Sí, bueno, que tengo entendido que el año pasado se estaban celebrando 100 años de Piazzolla, y había una exposición en Buenos Aires. Un amigo me iba a mandar información, no me la mandó, pero se sigue, digamos, explorando y indagando en la vida de Piazzolla, y van a seguir apareciendo más cosas. Él muere en el año 1992, muere de creo que 71 años, joven también, a mí abarcó mucho, pero... Sí, pero fue un ataque al corazón, ¿no? No, fue un derrame cerebral. O sea, tuvo un ataque al corazón antes. Una trombosis, básicamente. Y trató de seguir con eso, pero después murió, sí. ¿Cierto? Sí, como que bajó su actividad un poco después del ataque al corazón, pero del infarto. Pero siguió igual produciendo bastante. Pues sí, es como complicado. Sí, son dos personajes como historia tan extensa y rica, que es como difícil hasta poder comprenderlo toda claro. Una vida en tan poco tiempo, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo.
Sí. No, o sea, de todas maneras es un episodio Gracias. que lo estamos haciendo con mucho Sí, cariño muchas gracias, y sí. mucho entusiasmo y nada, cariño a toda la gente que le Que gusta va el el tango. tango, que ojalá si no conocen estos dos exponentes los descubran. Son grandes en Argentina y en todo el mundo. Así es, así Para que todos nosotros. eso sería por hoy. Chicos, muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, gracias. muchas Un gracias. gusto compartir de nuevo con ustedes. Por favor, nos gustas en Instagram. En TikTok. En TikTok, la última canción 2022. Y bueno, denos Comentarios. suscríbanse en nuestro canal de YouTube, Sugerencias. denos me gusta, Sí. estén atentos a los reels que estamos subiendo. Vamos a tratar de tener la información más inmediata. Cada vez vamos a estar subiendo cosas más actuales. Y bueno, nuestra misión también es un poco informar de la escena musical que pasa acá en Los Ángeles, pero también conectarnos con Latinoamérica. Así que espero que les guste nuestro contenido y que nos puedan apoyar con seguir y, digamos, comentarios. Siempre eso es algo que a nosotros nos ayuda a seguir creciendo. Sí. Gracias. La última canción.